Como cada viernes aquí en Efecto Noticia, hoy con Eduardo Peralta. ¿Cómo estás, Edu? Un gusto tenerte por aquí, muy amable. Adriana? Muy Estaba curioseando un poquito este libro, digo, de qué se trata. Bueno, dice, justamente iba a tratar de recomendarlo, porque hoy vamos a hablar de algunas contradicciones y falacias, ¿no? En cuanto a lo que es ideología de género. Y ahí hay un libro, porque las palabras parece que tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho poder, sí. Mucho poder, sin lugar a dudas. ¿Y esto de qué habla? ¿O por qué lo traes ahora para recomendar? Lo traía también para recomendarlo, es un amigo de Buenos Aires, licenciado en filosofía, y el libro habla un poco de este tema del lenguaje, de cómo tienen mucho poder las palabras, tanto para el bien o también puede ser para el mal. ¿Y en el caso de ideología de género? Y en el caso de la ideología es también muy importante porque es un arma, es como un caballo de Troya, en el cual a través de las palabras, a través del lenguaje, se mete un poco la ideología. Vos sabés que cuando hablamos de falacias o de contradicciones, estamos hablando del pensamiento. Claro. Y decir que una falacia es un argumento contradictorio o un argumento que puede ser correcto en su forma, pero que puede tener una mentira. Claro. Por ejemplo, si yo te digo, Esteban, no es una argumentación en sí, pero es simplemente una premisa, un juicio de valor, ¿no? Que puede ser verdadero o falso. Si yo te digo, Esteban es músico, puede ser o que Esteban no sea músico, o que Esteban sea músico, sería un juicio verdadero, ¿sí? Pero si yo te digo, Esteban es buen músico, y puede ser que Esteban sea músico, pero no sea bueno. Entonces, ahí vos fíjate cómo... Claro, es músico, pero lo que no sabemos si es bueno o no. Claro. Si es músico es una realidad, es una verdad, y la adjetivación del bueno es lo que claro. Queda. Entonces, lo importante de esto es que el razonamiento, el pensamiento humano, el conocimiento humano se construye así de algún modo, mediante premisas se va construyendo el conocimiento para llegar a una nueva verdad que vamos a conocer. Si yo digo todo hombre es mortal y Juan es hombre, yo puedo llegar a una conclusión para decir Juan es mortal. Claro. Entonces ahí llego a un conocimiento verdadero de acuerdo a un silogismo que se llama, ¿no? Una argumentación verdadera. Pero ocurre que en el mundo del conocimiento y del pensar pueden haber sofismas que se llaman, los sofistas eran personas que en la antigua Grecia que conocían perfectamente el arte del razonamiento, pero lo usaban para decir su propia verdad o su propio contenido. Entonces por eso Sócrates fue el enemigo, de algún modo salió a contradecir todas esas falsedades. La cuestión de fondo que hay acá y por qué hablamos del lenguaje es porque hay una estrecha relación entre el ser, el pensar y lo que nosotros expresamos. Lo que yo expreso en este momento es producto de lo que yo estoy pensando. Todo lo que expresamos de algún modo es el efecto o una conclusión, digamos, que se transmite de lo que estamos pensando. Y a su vez lo que pensamos de algún modo nos habla, puede ser explícita o implícitamente, de lo que somos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso es tan importante pensar lo que decimos. Viste que a veces decimos, vos no pensaste... ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos? Claro, ¿cuántos problemas? Tal cual, ¿cuántos problemas que a veces no pensamos lo que decimos? Sin filtro, como dicen los chicos. No tenemos filtro. Si nosotros pensáramos quizás 2 segundos y quizás nos evitaríamos algún problema. Exacto. Entonces, hay una estrecha relación que se ve en estas cosas que son minúsculas, pero se ve también en las cosas que son importantes. Entonces, atacar el lenguaje o transformar el lenguaje o usar un lenguaje inapropiado es de algún modo atacar de algún modo al pensamiento y también al ser. Yo pensaba en un ejemplo... Por la estructura de pensamiento, por lo menos, ¿no? Exactamente, pero pues fíjate, cuando nosotros les hablamos a los niños, que cuidamos el lenguaje, no, esto no lo voy a decir delante de un niño, pero si nosotros nos preguntamos por qué en el fondo, ¿y por qué? Porque el niño puede pensar que un lenguaje, por ejemplo, inapropiado, o un insulto, o lo que sea, él puede pensar que es correcto, lo cual sería un pensamiento erróneo. Claro. Y lo cual hace, si ese niño adopta esa conducta, hace que el niño sea al menos o hable incorrectamente o sea un irrespetuoso. Claro. Entonces, fíjate cómo a través del lenguaje... Sin tener conciencia de tal cosa. Exactamente, sin tener conciencia de lo que está pasando. Y eso muchas veces a nosotros nos llega con palabras que son importantes, con ideas que se transmiten a través del pensamiento, a través de la palabra. Entonces, a raíz de esto podemos pasar directamente a algunas contradicciones, algunas falacias, algunas frases
que son importantes tenerlas en cuenta y mirarlas al menos con sentido crítico. Estamos hablando de ideología de género. Ideología de Siempre género. estamos dentro de ese término. Exactamente. Por ejemplo, ya de por sí la palabra género es algo que no tiene fundamento en la realidad, sino que se habla de que el género es una construcción social. O sea, mi identidad sexual, lo que llaman identidad sexual, se puede elegir de acuerdo a los géneros, que en sí mismo no existen, no tienen una fundamentación científica o biológica, sino sí como una construcción, eso es cierto. Pero fíjate, como género, entonces uno podría decir, bueno, pero yo hablo de violencia de género. Ahí, cuando yo hablo de violencia de género, estoy asumiendo de algún modo, sin querer, género como claro, me está condicionando la palabra género. Claro. Y yo estoy de algún modo avalando, o sin quererlo, la ideología de género, que es lo que, bueno, se han hablado en los programas anteriores, ¿verdad? Pero fíjate cómo la palabra tiene ese poder. Pero violencia de género en vez de violencia contra la mujer, por ejemplo. Exactamente. Y podríamos preguntarlo si... Claro, perdón, estoy pensando en eso, ¿no? Violencia de género y nos va quedando género... Claro, ¿no? En el ambiente. Como diferente a mujer, en mujer no lo ponen y entonces... Exactamente. Y fíjate cómo lo de la mujer sí entra, pero cuando yo te digo femicidio. Y hay una diferencia que hay que hacer, es preciso la aclaración, porque cuando uno dice homicidio no está hablando del asesinato a un varón, claro, sino a un hombre en general, en el sentido absoluto, es varón y mujer. Pero hablar de femicidio está un poco avalado por la ideología de género, pero haciendo un poco hincapié con una violencia unidireccional. Claro. Y planteando, asumiendo de algún modo mediante ese lenguaje que hay un odio al género femenino. Más allá de que estas cuestiones existen y existe la violencia contra la mujer, lamentablemente no hay muchas veces en estos asesinatos que ocurren, un odio no se mata porque sea mujer, sino hay un trasfondo, hay otro motivo, hay otra causa. Entonces, bueno, de algún modo no utilizar... no es por su condición de mujer. Exactamente, no es por su condición de mujer. Teóricamente. Y si lo es, tampoco puede llamarse femicidio a todo tipo de muerte, digamos, hacia mujeres o asesinatos de mujeres. Por ejemplo, otra idea también es que toda persona que no acepte el comportamiento de otra, ya de por sí la está discriminando. Y ahí se utiliza la palabra discriminación como en un sentido negativo, peyorativo. Pero la palabra discriminar es un acto del pensamiento. Yo discrimino, separo, es separar, básicamente, un sinónimo. Distinguir. Y distinguir lo bueno de lo malo. Es un acto de la inteligencia que es bueno. Ahora, si hablamos de discriminación solamente en sentido peyorativo, y habría que agregarle algo más. Porque yo te puedo decir que hay una discriminación justa y una discriminación injusta. Entonces sí, es injusto discriminar a una persona por lo que haga. Por su condición social, exactamente, por su color. Tal cual, tal cual. Entonces ahí hay que agregar que puede ser... cabe la posibilidad de que haya una discriminación justa y una discriminación injusta. El problema del término discriminación está muy usado hoy en día y es un arma de batalla en la ideología. Claro, porque es como negativo hacer. No hay que discriminar, que significa no tengo que distinguir lo bueno de lo malo, lo blanco de lo negro, lo correcto de lo incorrecto. Entonces nos va quedando como que es malo, malo discriminar, es malo distinguir, es malo separar. Sí. Es cierto eso. Otra contradicción es esto de que algo sea legal no significa que sea legítimo. Entonces, cuando yo hablo de algo legal o que se legalice, por ejemplo, el aborto, no está diciendo en sentido ético y moral que eso sea legítimo, porque seguimos hablando de una muerte. Las palabras son muy importantes y... Mira cómo van calando, ¿no? Lo que estás diciendo, el tema de género, el tema de femicidio, no lo había tenido en cuenta. Y el tema de que es una guerra semántica, se plantea como una guerra semántica. Estas personas lo tienen muy en cuenta y por eso se habla también del lenguaje inclusivo. Hace días nada más, la Real Academia Española rechazó el uso del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque se aprueba una palabra o algo cuando hay mucho tiempo de uso y cuando es una transformación social. El lenguaje se va transformando claramente. El inclusivo, recordemos, es todo con E, ¿no? Claro, todo con E. Y lo que tiene de fondo es esto de la ideología de género, porque si yo te digo todos, pareciera, según los ideólogos de género, que se habla al varón.
pero todos es en el lenguaje, en la estructura del lenguaje y desde la gramática de Nebrija de 1492, que se utiliza para tanto varón como mujer. Y es importante las palabras, y el lenguaje inclusivo es hoy en día un caballo de Troya, un arma muy importante, muy importante, muy poderosa. Hablar de violencia de género, lo que decíamos de discriminación, de algún modo y sutilmente hablar de embarazo no deseado, también que podría... lo van endulzando, ¿no? Cuando en realidad es aborto. Es lo que se llama... No quieren hablar de aborto, porque aborto todos entendemos qué significa, la connotación que tiene, pero decir embarazo no deseado ya lo estamos poniendo en función de la víctima, totalmente, que es la mujer, ¿no? Decir interrupción voluntaria del embarazo. Claro. No es una interrupción, sino que es una muerte. No se interrumpe, porque algo se interrumpe, lo escuché los otros días, me encantó la explicación, algo que se interrumpe es algo que se suspende por un periodo determinado y después continúa. Como este programa que podemos ir al corte. Claro, en el caso del embarazo que no es una interrupción. Tal cual. Es directamente, implica, después no va a continuar. No se puede continuar. No es una interrupción. Y yo vi algo más gráfico todavía, una imagen con un interruptor de electricidad en la panza. Entonces, claro, el embarazo no es algo que se puede interrumpir. On-off, ¿no? Claro, tal cual. Encendido o apagado. Tal cual. Entonces, esos son lo que se llama eufemismo en la lengua castellana y que son utilizados de algún modo. Vos fíjate cómo, quizás haciendo un paréntesis y un excurso abriéndome un poco el tema, cuando se habla de la inclusión de las personas con discapacidad, hubo un momento en que no se hablaba de personas con discapacidad, se hablaba como personas con capacidades diferentes. Hoy en día eso ha cambiado y ha vuelto a ser personas con discapacidad. Una discapacidad para todos, somos discapacitados. Exactamente. Para alguna cuestión, y no es porque eso signifique algo malo, sino porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Y ahí vos ves la importancia de que lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decíamos. Juan Ramón Jiménez tenía un poema bellísimo que decía, y se manifiesta muy bien esta interrelación del ser, el pensar y el expresarse, que decía: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa creada por mí nuevamente. Cuando nosotros hablamos, creamos de algún modo las cosas y las nombramos. Que por mí vayan todos los que las olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Las cosas tienen su nombre y hay que llamar a las cosas por su nombre. Cosa por su nombre. Qué bueno que la verdad que nos has traído bastante luz, ¿no? Porque uno inocentemente, obviamente, va también repitiendo ciertas frases, ciertas palabras, y en definitiva va calando también en la conciencia y en el alma del otro, ¿no? Es como la gota que horada la piedra. Y voy aceptando esto de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, al no analizarlo y directamente retransmitirlo, voy dando mi venia para que esto sea como algo beneficioso, ¿no? Totalmente. Importantísimo. Muchas gracias. Mucha luz. Muchas gracias, muchísima luz, la verdad, nos has puesto en esto de no repetir como lorito. Y como conclusión, la importancia. Tratar de ver qué me quieren decir, qué hay más allá de la palabra que se utiliza. Y como conclusión, la importancia de leer, de formarse, de pensar y de expresarse correctamente. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, un placer Adriana, tenerte por aquí. Nos vamos al encuentro de los amigos anunciantes nuevamente. Retornamos en instantes.